En este momento pues vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy y pues continuamos lo que empezamos la semana pasada y lo que empezamos hace un mes atrás. Y en el día de hoy, si tiene su bosquejo, el título del mensaje es Buenas noticias para personas imperfectas, y esta es parte número 4, amén, y todavía falta. Gloria a Dios, amén, amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada ustedes se acuerdan que terminé el mensaje haciéndole a ustedes unas preguntas, pero que muy importantes. La primera pregunta que le hice fue esta: ¿cuál es el propósito de nuestra vida? La respuesta a esa pregunta es que el propósito o fin principal de nuestra vida es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amén. Eso es muy importante. La segunda pregunta que le hice a ustedes fue: ¿cómo podemos glorificar a Dios? Levante la mano si eso te interesa a ti. Eso debe ser importante para cada uno de nosotros, el glorificar a Dios. La pregunta es: ¿cómo podemos glorificar a Dios? La respuesta es conformándonos más y más a la imagen de Jesucristo. La semana pasada dijimos que la palabra claramente nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que Dios el Padre desea que tú y yo seamos conformados a la imagen de Jesucristo. En Romanos capítulo 8, todo el mundo ahí en su bosquejo, versículo 29, la palabra de Dios dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ¿qué? Hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa palabra conforme, habíamos dicho la semana pasada, que literalmente significa teniendo la misma forma que otro. El deseo de nuestro Padre Celestial es que tú y yo seamos semejantes a su Hijo amado Jesús. Amén. También habíamos dicho que si tú y yo clamamos ser hijas e hijos de Dios y no estamos conformados a la imagen de Jesucristo, tenemos que poner en práctica lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5. Eso no está en su bosquejo. La semana pasada le dije que por favor lo escribiera por algún lado, pero esto es importante. Si en el día de hoy clamamos estar en Cristo, si verdaderamente hemos sido rescatados de nuestros pecados, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, lo que el apóstol Pablo nos dice, lo que la palabra de Dios nos dice es que tenemos que conformarnos a la imagen de Jesucristo. Amén. Pero si eso no está sucediendo, si no estamos siendo santificados, si cada día que pasa no estamos siendo más y más como Jesús, tenemos que poner en práctica lo que 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 nos dice, que es así. La palabra dice: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Amén. Pónganse a prueba ustedes mismos. Y después continúa el versículo con esta pregunta: ¿o acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Es importante, amados, que examinación, que esto lo que Pablo nos está llamando a hacer, de esta examinación interna, es importante que esto sea una práctica diaria en nuestras vidas. Amén. Amén. Importante. Muchas personas están confiando simplemente en una confesión que hicieron algún tiempo atrás. Amén. Como hemos dicho aquí muchas veces, posiblemente fue una iglesia, posiblemente fue una campaña, posiblemente fue en un campamento de jóvenes, ¿verdad? En ese momento que tú hiciste profesaste a Cristo, confesaste a Cristo, pero sabemos que una simple confesión no significa nada. Una simple oración no significa nada. Amén.
La persona que está en Cristo es una persona transformada desde adentro hacia afuera. La persona que está en Cristo tiene hambre y sed por la justicia de Dios, por la palabra de Dios. La persona que está en Cristo es la persona que vive conforme a la voluntad de Dios. La persona que está en Cristo es una persona que odia el pecado de la misma manera que Dios odia el pecado. La persona que está en Cristo es la persona que quiere amar como Cristo ama. La persona que está en Cristo es la persona que quiere perdonar de la misma manera que hemos sido perdonados en Cristo Jesús. And I could keep on going for the rest of this day. Pero hay una transformación genuina. Hay una transformación verdadera. La persona que está en Cristo va a ser una persona santificada. También habíamos dicho que en la vida física el crecimiento depende de 3 cosas. Primeramente, la nutrición, el ejercicio y un ambiente en que podamos desarrollarnos o que podamos desarrollarnos. Dijimos también que lo mismo es cierto en la vida cristiana. Si vamos a experimentar una santificación verdadera y genuina en nuestras vidas. Ahora, si deseamos ser santificados, si deseamos experimentar a Cristo verdaderamente, necesitamos primeramente, todo el mundo ahí en su bosquejo, la nutrición perfecta. La nutrición perfecta y correcta. Amén. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes han escuchado la frase somos lo que comemos? Levante la mano. Amén. Esta frase es una frase de advertencia que muchos de nosotros hemos escuchado frecuentemente de doctores que se preocupan por los peligros de una dieta desbalanceada. ¿Ok? Pero los doctores, escuchen, esto es muy importante, no son los únicos que han utilizado esta frase de que somos lo que comemos. En Juan capítulo 6, versículo 27, vemos a Jesucristo que nos comunica a nosotros algo muy similar, solamente del punto de vista espiritual. Todo el mundo ahí, en Juan capítulo 6, versículo 27, la palabra de Dios dice así. Obviamente este versículo es después de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Que Jesucristo le habla a las multitudes y le dice así. Juan capítulo 6, versículo 27, dice así: trabajad no por la comida que perece, ¿ok? Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En Juan capítulo 6, versículo 35, la palabra de Dios dice, Jesús les dijo, yo soy ¿qué? El pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan capítulo 6, versículo 51, la palabra de Dios dice así también, yo soy, Jesucristo dice, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Levante la mano y diga amén si has comido de ese pan. Gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. Continúa el versículo diciendo así, y el pan que yo daré es que mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, de acuerdo a estos versículos bíblicos, si vamos a experimentar una santificación genuina y una santificación verdadera, necesitamos alimentarnos de Jesucristo, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 2 al 3. Escucha lo que dice la palabra de Dios aquí. 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 2 al 3. Dice así: desead como niños renacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si tiene su bosquejo, por favor, mire una vez más, 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 2 al 3. La primera palabra que vemos en ese versículo es desear. Subraye esa palabra. Esa palabra desear literalmente significa anhelar intensamente, un anhelo intenso. Como creyentes, tú y yo debemos anhelar, debemos desear la palabra de Dios intensamente como un niño renacido.
Muchos de ustedes, algunos de ustedes tienen niños recién nacidos y ustedes saben lo que se está tratando de comunicar aquí en la palabra de Dios. Ese deseo intenso, ese anhelo por recibir esa leche de la madre, lo que la palabra de Dios dice aquí, lo que el apóstol Pablo nos está comunicando es que la persona que está en Cristo anhela la palabra de Dios de esa misma manera. Y lo que nos dice es esto, que esta palabra, que esta leche no es adulterada. La palabra de Dios es palabra que pura. Esa frase ahí, no adulterada, significa que la palabra de Dios es palabra sin engaño. La palabra de Dios es una palabra que es honesta. Amén. La palabra de Dios es leche, carne, comida pura. Sabemos que no hay otro libro como la palabra de Dios. Continuamos aquí en este versículo y dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. En esa frase ahí, en este contexto, cuando dice esa frase, crezcáis para salvación, no está hablando acerca de la santificación. En este momento no voy a entrar muy detalladamente en esto, pero la salvación teológicamente tiene tres aspectos. Tres. El primer aspecto es, estamos hablando acerca de la salvación. El primer aspecto de la salvación es el aspecto pasado, que significa la justificación. Amén. El segundo aspecto es el aspecto presente, que es la santificación. Y el tercer aspecto de la salvación está hablando acerca del futuro, que es la glorificación. En el contexto que estamos leyendo, que estamos estudiando en este momento, en 1 de Pedro 2, del 2 al 3, cuando dice que para que tú y yo crezcamos para salvación, está hablando acerca del segundo aspecto de la salvación, que es la santificación. Amén. Diga amén. Gloria a Dios. Yo sé, posiblemente algunos de ustedes nunca han escuchado que la salvación tenía tres aspectos, ¿ok? Posiblemente eso puede ser un mensaje, un sermón para otro día, pero en este contexto no está hablando de la santificación. Sabemos claramente, de acuerdo a lo que dice estos dos versículos, que la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Deseas tú la palabra de Dios de esta manera? Amén. ¿Anhelas la palabra de Dios intensamente? ¿Deseas la palabra de Dios de la misma manera que un bebé recién nacido desea la leche de su mamá? Otra pregunta. Y piensa en los niños, esos bebecitos. ¿Te pones gruñón o gruñona si no puedes leer la palabra de Dios? Gruñón. ¿Sabes lo que significa? Levante la mano si tú entiendes, ¿sabes lo que significa gruñón? Right? O sea, el bebé que quiere leche y no se la dan, se pone gruñón, empieza a llorar, empieza a molestarse, de mal humor. Amén. Diga amén si sabe lo que yo estoy hablando. Amén. Pues la pregunta es, ¿eso sucede con nosotros? ¿Me pongo yo gruñón si algo impide en mi vida que yo no pueda leer la palabra de Dios? Eso es algo que pienso yo que deberíamos meditar. Porque si somos honestos nos damos cuenta que muchas veces nos da igual. ¿La leo o no la leo o I'll get to it? Esa no puede ser la mentalidad del cristiano que está siendo santificado, bíblicamente hablando. Amados, es muy importante que también entendamos que nuestra santificación comienza, como dije anteriormente, a través de la palabra de Dios. ¿Deseas crecer espiritualmente? ¿Quieres ser más y más como Jesucristo? Tenemos que estar completamente enfocados y comprometidos con la Sagrada Escritura. Aquí nuestro corazón no puede estar dividido. Escucha lo que Jesucristo le pide al Padre en Juan capítulo 17, versículo 17. La palabra de Dios dice así. Este es Jesucristo pidiéndole al Padre
que haga algo por nosotros. Y esto es lo que le pide: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es que verdad. La palabra de Dios es verdad absoluta. Si tú tienes tu Biblia, por favor, levántela. Lo que tú tienes en tus manos no es solamente una verdad entre muchas. Cuando tú escuchas eso, o cuando alguien dice que, cuando alguien te menciona a ti que hay muchas verdades en el mundo, eso debe chocarte a ti. Chocarte a ti primeramente porque están ofendiendo al Rey soberano del universo, y segundo, porque hay millones y billones de personas que están siendo engañadas y que van de un camino directo al infierno porque ellos piensan que tienen la verdad y no la tienen. Amén. Lo que tenemos aquí es verdad absoluta. Y el trabajo de nosotros es conocer la verdad y obedecerla. No añadirle y no quitarle. And not try to rationalize it. It's to believe it. It's to apply it. It's to live it. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Escuche, mi hermano, si queremos experimentar una santificación genuina y verdadera, mire todo el mundo ahí en su bosquejo, necesitamos primeramente una perspectiva alta de la palabra de Dios. Necesitamos una perspectiva alta de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 40, versículo 8, la palabra de Dios dice así: sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra, todo el mundo, pero la palabra de nuestro Dios permanece. Es para siempre. Amén. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Escuche. La Biblia es la revelación escrita de nuestro Dios a los hombres. Dígame. Nunca ha habido, mis queridos hermanos, y nunca habrá otro libro como la Biblia. Alguien una vez dijo esto: Dios se inclina hacia nosotros revelándose a sí mismo a través de su palabra. Amén. Nuestro Dios es un Dios personal. Nuestro Dios no es un Dios distante. Nuestro Dios tiene el deseo de ser conocido. Amén. Él tiene el deseo que tú y yo los conozcamos a Él verdaderamente y íntimamente. Continúo con esta cita. Dios se inclina hacia nosotros revelándose a Él mismo a través de su palabra. ¡Qué bondad extraordinaria!, dice. Él podría habernos dejado en las oscuras cavernas de nuestras imaginaciones, donde felizmente hubiéramos vivido y muerto en total ignorancia de Él. Pero Él no lo hizo. Él nos dio su palabra. El deseo de Dios es que vengamos al conocimiento de Él. El deseo de Dios es que seamos salvos. El deseo de Dios es que tú y yo los conozcamos a Él íntimamente, que conozcamos a Jesucristo íntimamente, que tengamos una relación íntima con Él. La palabra de Dios es un libro sobrenatural. La palabra de Dios es un libro incomparable, hermanos. La Biblia, escuche, consiste de 66 libros. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. La Biblia, hablando de ella, fue escrita, o mejor dicho, la Biblia fue escrita en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa. La Biblia fue escrita en 3 idiomas distintos. El Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en arameo y griego.
La Biblia también fue escrita por más de 40 autores, escuche por favor, de todos los ámbitos de la vida. Moisés, un líder político y juez formado en la Universidad de Egipto. David, un rey, poeta, músico, pastor y guerrero. Amos, un pastor. Josué, un general militar. Nehemías, un copero de un rey pagano. Daniel, un primer ministro. Salomón, un rey y filósofo. Lucas, un médico e historiador. Pedro fue un pescador. Mateo, un recaudador de impuestos. Pablo, un rabino. Y Marco, un secretario. La Biblia también fue escrita en diferentes lugares. Moisés en el desierto, Daniel en un palacio, el apóstol Pablo adentro de la cárcel, Lucas mientras viajaba, Juan durante su exilio en la isla de Patmos. La Biblia también fue escrita en una amplia variedad de estilos literarios, incluyendo la poesía, la narrativa histórica, el canto, el romance, la correspondencia personal, memorias, biografías, autobiografías, la ley, la profecía, parábolas y alegoría. La Biblia también tiene una unidad perfecta. Cuando leemos la Biblia, vemos el origen del mundo, el diagnóstico del problema del hombre, que es el pecado, el camino hacia la salvación, el estándar de moralidad, el diseño para la familia. Cuando tú y yo, hermanos, leemos la Biblia, sabemos que la Biblia nunca se contradice. La Biblia siempre habla perfectamente y la Biblia siempre está en perfecta unidad y armonía. La Biblia, hermanos, desde el principio hasta el fin tiene un tema supremo que es Dios el Padre, su plan de redención a través de su Hijo amado Jesucristo. Escuche por favor, la Biblia calienta al tibio. La Biblia despierta al dormido. La Biblia advierte al descarriado. La Biblia levanta al caído. La Biblia azota al desobediente. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios que es lámpara para mis pies. La Biblia es una espada de doble filo. La Biblia me lee a mí. La Biblia da sabiduría al sencillo. La Biblia sana mis heridas. La Biblia me da dirección. La Biblia me vivifica cuando estoy desanimado. La Biblia me acompaña cuando estoy solo. La Biblia me consuela cuando estoy deprimido. La Biblia, mis queridos hermanos, es la única manera de salvación. Como dije anteriormente, no hay ni nunca habrá otro libro como la Biblia. ¿Por qué? Porque el autor de la Biblia no es un hombre mutable. El autor de la Biblia es el Dios inmutable del universo. Esa es la Biblia. Tenemos 5, 10, 20 Biblias en nuestros hogares. No están ahí para coger polvo, mis queridos hermanos. La Biblia es la palabra de Dios. Amados, si vamos a ser santificados bíblicamente, necesitamos entender que necesitamos una perspectiva alta de la palabra de Dios. Escuche, nosotros vivimos en un mundo que está constantemente cambiando. La moralidad está cambiando. La cultura está cambiando. La sociedad está cambiando. La redefinición del matrimonio está cambiando. Los roles del género están cambiando. Los géneros están cambiando. Pero la palabra de Dios nunca cambiará. La palabra de Dios permanecerá para siempre. R.C. Sproul dijo: los pies del hombre moderno están firmemente plantados en el aire, pero los pies de los hijos de Dios están firmemente plantados en el Dios inmutable de la Biblia. Gloria a Dios. Escuche, por favor, si tú y yo queremos
tener una perspectiva alta. Levante la mano si deseas tener una perspectiva alta de la palabra de Dios. Te voy a decir una cosa. Si eres creyente y verdaderamente nunca has experimentado ese crecimiento grande en la santificación, those leaps and bounds in your sanctification, posiblemente pienso yo que una de las razones por las cuales es porque la perspectiva tuya con relación a la palabra de Dios no es una perspectiva alta. La persona que no tiene una perspectiva alta de la palabra de Dios no va a tener una perspectiva alta de Dios, ni de Jesucristo, ni del pecado. Amén. Si tú y yo queremos tener una perspectiva alta de la palabra de Dios, primeramente tenemos que entender ahí en su bosquejo que la palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios es inspirada. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este momento le voy a pedir que subraye, por favor, toda la escritura ahí en su bosquejo. Toda la escritura. Entiendan, por favor, que no solamente partes o secciones de la Biblia son inspiradas por Dios, ¿ok? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Amén. El Antiguo Testamento es que inspirado por Dios. Amén. El Nuevo Testamento es que inspirado por Dios. Bendito sea su santo nombre. Las palabras negras en su Biblia, igual que las palabras rojas en su Biblia, son ¿qué? Inspiradas por Dios. Toda palabra, toda letra, toda jota, toda tilde es que inspirada por Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra inspirada? Amén. Ahí en su bosquejo subraye la palabra inspirada. Ahora, cuando la gente dice que la Biblia fue inspirada, se están refiriendo al hecho de que Dios influenció divinamente a los autores humanos de las Escrituras de tal manera que lo que ellos escribieron fue la misma palabra de Dios. En el contexto de la Escritura que estamos estudiando en este momento, la palabra inspiración significa sencillamente exhalada por Dios. La inspiración nos comunica el hecho de que Dios es realmente la palabra de Dios y hace que la Biblia sea única entre todos los demás libros. La palabra inspirada, continuamos, en el griego se traduce a theopneustos, ¿ok? Y esta palabra se puede dividir en dos partes. Escriba esta palabra theopneustos, es T-H-E-O-N-E-U-S-T-O-S. Esa palabra que está ahí se puede dividir en dos partes. La primera parte es theos, right, que significa Dios, y la segunda, neustos, que significa exhalar. Cuando unimos esas dos palabras, lo que sale de eso es exhalada ¿por quién? Por Dios. El apóstol Pablo usa esta palabra theopneustos para transmitir la idea de que la Escritura, toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios y que actúan como una extensión de Él mismo. Continuamos. Todo el mundo ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es que inspirada por Dios, y lo próximo que dice es que subraye útil, subraye útil. Lo que útil literalmente significa es que la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, amén, es de gran beneficio. Escriba eso por algún lado. Esta Biblia es de gran beneficio para mí. Esta Biblia es algo que rinde beneficios y resultados enormes. La persona que se dedica a la palabra de Dios, la persona que medita en la palabra de Dios, la persona que se memoriza la palabra de Dios, la persona que estudia la palabra de Dios, va a ser una persona que va a ser grandemente beneficiada y bendecida. ¿Por qué? No porque Dios te va a bendecir con dinero y con riqueza, no. La persona que se dedica, la persona que estudia, la persona que medita el beneficio de la palabra de Dios es que vamos a conocer a Dios mismo.
que vamos a conocer a Jesucristo, el tesoro de nuestras almas. Amén. La palabra de Dios dice aquí que es útil para un montón de cosas. Y esto es lo que vamos a ver en este momento. Ve en su bosquejo. Punto A. La palabra de Dios, o la palabra inmutable de Dios, es útil primeramente, de acuerdo a lo que dice aquí, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, para enseñar. La palabra de Dios es útil para enseñar. Ahora, la palabra enseñar en el griego es didascalía. ¿Okay? Y de esta palabra sacamos la palabra en español didáctica. Amén. Una vez más, la palabra enseñar en el griego se traduce a didascalía, y de esta palabra sacamos la palabra en español didáctica, que significa que enseñar o instruir. ¿Okay? La palabra de Dios, escuche por favor, es útil para enseñarnos un montón de cosas. Pero por encima de todas las cosas que la palabra de Dios nos puede enseñar, estas 4 enseñanzas son cruciales. Escriba estas 4 cosas por ahí. La Biblia nos puede enseñar a nosotros un montón de cosas. Yo sé que todos ustedes están de acuerdo con eso y entienden eso. Pero por encima de todas las cosas que la palabra de Dios nos puede enseñar, están estas 4 cosas. Primeramente, la verdad sobre Dios. Escriba eso, la verdad sobre Dios. La palabra de Dios nos enseña la verdad sobre Dios. Segundo, la verdad sobre el hombre. Tercero, la verdad sobre el pecado. Y cuarto, la verdad sobre la salvación que se obtiene a través de Jesucristo. Ahora, escriba esto también en algún lugar, esto es muy importante. Si verdaderamente deseamos, ser santificados bíblicamente, necesitamos conocer estas verdades bíblicas en este orden. Una vez más, la verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el pecado y la verdad sobre la salvación a través de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en orden? Porque la persona que no conoce el Dios de la Biblia no entiende el problema del ser humano. Dígame. Entiendan por favor, this is one of the main reasons why people are not sanctified. Esta es una de las razones primordiales por la cual las personas que están adentro de la iglesia no están creciendo en Cristo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Cómo es posible que tú como creyente no conozcas a Dios y entienda la condición pecaminosa del hombre? ¿Cómo es posible que tú no conozcas a Dios y entienda lo que es el pecado y la salvación? No, necesitamos entender y conocer la verdad de Dios, el Dios de la Biblia, no del Dios de nuestra imaginación. Necesitamos entender lo que la palabra de Dios dice con relación a Dios. Nuestro Dios es un Dios que santo, 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 empieza ahí. Y cuando empezamos ahí nos damos cuenta de quién somos nosotros. Hay muchas personas que adentro de la iglesia le ofende que le digan que son depravados. Hay muchas personas adentro de las iglesias que le ofenden que le digan que son enemigos de Dios antes de Cristo. La razón por la cual le ofende es porque no conocen al Dios de la Biblia. ¿Me explican? Mejor dicho, ¿me explico? ¿Me entienden? Si conocemos al Dios de la Biblia, si conocemos la santidad de Dios, no va a ser ofensivo cuando leemos esas partes que están en la Sagrada Escritura que nos dicen claramente el problema del ser humano, que es el pecado. Y cuando entendemos eso, la verdad de Dios, la verdad del hombre, la verdad del pecado, ahora la verdad de la salvación tiene sentido. Y reconocemos que solamente hay un camino para el cielo, que no hay muchos caminos para el cielo. Y entendemos que si quiero ser salvo verdaderamente, no voy a ser salvo por mis propias obras. Necesito un Salvador. Eso tiene que ser de esta manera. El pastor Sinclair Ferguson dijo esto: por naturaleza nuestras mentes están oscurecidas y engañadas por el pecado. Pueden decir amén. Pero ahora que somos hijos e hijas de Dios, tenemos que aprender a pensar bíblicamente y a seguir los patrones y pensamientos del Dios que nos hizo a su imagen. La única manera que esto puede suceder es a través de la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Afuera de la palabra de Dios, esto no va a suceder. Escúcheme.
Yo sé que esto no es la primera vez que ustedes han escuchado el tema de la santificación. Amén. Dígame si alguna vez en tu vida, adentro de la iglesia, has escuchado el tema de la santificación. Amén. ¿Y cuántos de ustedes saben que si vamos a ser santificados necesitamos la Biblia? Amén. Pero sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué hay tantas personas inmaduras adentro de las iglesias hoy domingo alrededor del mundo? ¿Por qué? Porque hay tantas personas que se llaman cristianos, pero son cristianos culturales. Que no están siendo santificados. No hay ningún tipo de separación en su vida. Que la única diferencia entre muchas de las personas que vienen a la iglesia los domingos es simplemente el hecho de que ellos vienen a la iglesia el domingo. That's it. O sea, la única diferencia entre muchas personas que están adentro de la iglesia con las personas que están en el mundo es que esas personas vienen a la iglesia el domingo y se acabó. Después que salen de la iglesia están siguiendo el mismo rumbo que todo el mundo. Por eso digo, tú sabes, no solamente para ustedes, es para mí, para todos nosotros. Ya basta, contra. ¿Sabes? Yo no, fui salvo cuando era adolescente. Pero chicos, pues si eso es verdad y tiene 50 años, tiene que ser en este momento un titán espiritual. Sí, titán espiritual que peca, que necesita misericordia, que necesita gracia. Amén. Yeah. Porque no hay nadie perfecto. Pero ustedes me entienden. ¿Me entienden? O sea, no podemos, o sea, el cristiano que recibió a Cristo cuando tenía 15, 20 años, tiene 50, 40, 60 años. Mira, hay que tener un nivel de madurez espiritual alto. Alto. Porque si yo te digo a ti que yo tengo 26 años y todavía estoy en primer grado, ¿qué ustedes van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Si yo te digo a ti que yo tengo un hijo de 21 años y todavía está en el primer grado, tú vas a decir, pobrecito, posiblemente tiene una condición. Amén. Posiblemente tiene una condición el hijo de Pastor Marcel, porque mira, ¿cómo es posible que tenga 21 años y todavía está en el primer grado? Tiene que tener una condición de aprendizaje, porque that's the only thing that makes sense. Porque no me puedes decir que el hijo de Marcel tiene 21 años, está saludable y todavía está en el primer grado. Por eso digo, hay que examinarse. Y esto es lo que voy a decir, lo digo con amor. Escuche, por favor, lo voy a decir con amor y respeto. A mí me da tristeza. Y le debe dar tristeza a ustedes también. Y lo digo con humildad, con humildad. Cristo conoce mi corazón. Pero nos debe dar tristeza al ver personas o al saber que por la gracia y misericordia de Dios, tú has crecido más espiritualmente hablando de algunas personas que eran cristianos antes de que tú fuiste cristiano. O sea, que tú le estás pasando, escucha, le estás pasando. ¿Cómo es posible que yo le haya pasado a alguien así? Si esa persona estuvo en Cristo, cuando yo tenía 5 años, esa persona ya estaba en Cristo. ¿Me están escuchando? Listen to me. No se me duerman. Por favor, no se me duerman. El diablo quiere que se duerman. ¿Cómo es posible? Porque afuera de la iglesia lo que vamos a decir es que eso es abnormal. Eso es abnormal. Hay un problema, pero dentro de la iglesia lo hemos aceptado. Estamos aceptando eso. Escúcheme, hermano, estamos aceptando eso. No podemos aceptar eso. Basta ya. Basta ya. Basta ya decir que soy creyente y todavía estoy en el mismo hoyo, en el mismo lugar, en el mismo nivel de madurez. Tenemos que crecer. Si Cristo es todo para nosotros, si Cristo es mi vida, si Cristo es mi Salvador, si la palabra de Dios es inspirada por Dios y todas esas cosas que sabemos intelectualmente, ¿cómo es posible que lo que conocemos intelectualmente no me está cambiando a mí? ¿Cómo es posible? Algo nos sucede.
Y cuando digo que algo nos sucede, es una de dos cosas. O hay pecado en nuestra vida que no ha sido confesado. Número uno, porque el pecado short circuits our spiritual growth. It stunts our spiritual growth. Y número dos, no somos salvos. Y la tragedia más grande en toda la humanidad es pasar una vida entera en la casa de Dios y no ser hijo e hija de Dios. Esa es la tragedia más grande en toda la humanidad. Qué pérdida de tiempo. El aparentar. El aparentar, ¿para qué? Para que en ese día nuestro Padre Celestial diga, depart from me, you worker of iniquity, because I never knew you. La palabra de Dios no solamente es útil para enseñar, pero también, mira en su bosquejo, es útil para redarguir. Escuchen, mis queridos hermanos, la enseñanza de la Biblia nos dirige a nuestras mentes. Una vez más, la enseñanza de la Escritura se dirige a nuestras mentes, pero no se detiene ahí. La enseñanza de la Escritura también nos habla a la conciencia y nos muestra donde hemos sido equivocados. La palabra de Dios nos enseña lo que está mal en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios trae a luz a nuestros pecados. Amén. La palabra redarguir viene del griego, la palabra griega que se traduce de esta manera, elegos, que significa convencer, reprobar o amonestar. Esa palabra elegos se trata de convencer a una persona por presentar evidencia adecuada de que debe haber un cambio de pensamiento, actitud, conducta y convicción. Cuando la palabra de Dios dice que la palabra tiene que redarguirnos por dentro, lo que la palabra está haciendo es que nos está presentando esa evidencia adecuada que debe haber un cambio de pensamiento, debe haber un cambio de actitud, debe haber un cambio de conducta y de convicción. El mejor ejemplo de esto es en el Antiguo Testamento, en 2 Samuel capítulo 12, donde el profeta Natán confrontó a David y la palabra de Dios lo redarguyó por dentro. Amén. Escucha, hermano. Esta palabra que tenemos, la palabra de Dios, está presente en nuestras vidas para ayudarnos a ver esas luces de emergencias que están prendidas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hasta ahora hemos visto que la palabra de Dios es útil para enseñar y para redarguir, pero la palabra de Dios también es útil ¿para qué? Para corregir. Escuche, cuando la palabra de Dios nos dice, como dice, cuando escuchamos la palabra de Dios, o la palabra corregir, mejor dicho, cuando escuchamos la palabra corregir, lo que nos viene a las mentes usualmente es algo negativo. Pero el verbo utilizado por el apóstol Pablo en este versículo significa algo muy positivo. Significa restaurar. Al lado de la palabra corregir, escribe en algún lado restaurar. Porque eso es lo que significa esa palabra. Dígame. La palabra corregir contiene la raíz griega de la que proviene nuestra palabra ortodoncia, que significa la corrección de imperfecciones de dientes. Amén. Una vez más, esa palabra corregir contiene la raíz griega de la que proviene nuestra palabra ortodoncia, que significa la corrección de imperfecciones de dientes. En otras palabras, lo que la palabra de Dios nos está comunicando en este momento es que la palabra de Dios tiene el poder de enderezar o hacer algo recto que está torcido. ¿Pueden decir amén? Aquí cada uno de nosotros venimos a este mundo torcidos. Amén. Nuestras vidas, nuestros pensamientos están torcidos. Y necesitamos algo que nos corrija. Amén. Y ese algo es la palabra de Dios. La palabra de Dios coge algo torcido y lo empieza a enderezar.
What's wrong? Nos endereza. Si verdaderamente deseamos ser santificados, lo que deseamos ser es enderezados. La persona que no está siendo santificada está torcida. No queremos continuar en ese patrón. Queremos ser transformados por la palabra de Dios. Queremos estar rectos. Queremos vivir vidas rectas, como Jesucristo vivió su vida. Lo que Pablo nos está comunicando en esta palabra es que el poder, que es que la palabra de Dios tiene el poder, como dije, de enderezarnos a nosotros. La palabra de Dios tiene el poder para enmendar y restaurar. La palabra de Dios nos restaura a un estado rectos y correcto. La palabra de Dios endereza lo que estaba equivocado o errado. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, nos cambia por completo. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes pueden decir gloria a Dios porque todavía están siendo cambiados, porque todavía están siendo enderezados? Esas son buenas noticias, porque estás participando en la santificación progresiva. Hemos visto hasta ahora que la palabra de Dios no solamente es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, pero la palabra de Dios también es útil para instruir en justicia. Veamos aquí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para ¿qué? Instruir en justicia. Subraye primeramente la palabra justicia. Esa palabra lo que básicamente significa es hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios, o hacer lo que Dios requiere de nosotros. La persona que vive una vida justa es una persona que está haciendo lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Es la persona que desea reconocer y saber qué es lo que Dios dice para poder ponerlo en práctica. Lo que dice aquí la palabra es que la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, es útil, ¿verdad?, para instruirnos en justicia. Ahora subraye la palabra instruir. ¿Se dan cuenta que muchos estamos subrayando y cosas así? Amén. O sea, cuando ustedes estudian la Biblia, eso es lo que deben hacer. Cada palabra que está ahí, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa lo otro? ¿Me entiende? Ese es el patrón, eso es lo que tú y yo debemos hacer como estudiantes de la palabra de Dios. O subraye la palabra instruir. La palabra instruir en el griego se traduce a paideia. Esa palabra paideia significa dar instrucción con la intención de formar, escuche, con la intención de formar hábitos adecuados de comportamiento para vivir una vida piadosa delante de los ojos de Dios. Cuando estamos hablando que la palabra de Dios es útil para instruir en justicia, lo que significa es que la palabra de Dios es útil, ¿verdad?, para formar hábitos adecuados de comportamiento para vivir una vida piadosa delante de los ojos de Dios. En otras palabras, cuando leemos la frase instruir en justicia, lo que debemos ver o lo que debe venir a nuestras mentes es la santificación progresiva. ¿Ok? Y el propósito, escuche por favor, de enseñar, de redarguir, de corregir e instruir en justicia es para que tú y yo seamos ¿qué? Perfectos. Veamos lo que dice aquí en el versículo 17. Comenzamos en el versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A qué? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfectos. Subraye la palabra perfectos. Ahora, ¿qué significa esa palabra perfectos? La palabra perfecto en el griego se traduce a artios. Artios. Artios se refiere a personas completas. Escriba eso al lado. Esa palabra perfecto significa completo o completas. Se está hablando ahí de personas que son completas, personas que son capaces y muy competentes en todo lo que están llamados a hacer. Ese debe ser el deseo de nosotros. Eso describe aquí una persona que está creciendo, que está madurando, que está siendo santificada. Escuche, la palabra de Dios, esto es muy importante, utilizada correctamente. Escriba eso en algún lado. La palabra de Dios utilizada correctamente. Porque aquí todo el mundo lee la Biblia. Estoy casi seguro. Pero la pregunta es si lo estamos haciendo correctamente.
¿Hay una manera correcta de leer la Biblia? Yo simplemente abro la Biblia y empiezo a leer. Sí, hay una manera correcta de leer la Biblia. Escuche. La palabra de Dios utilizada correctamente tiene el poder para santificarnos diariamente hasta que seamos semejantes a Cristo Jesús. La palabra de Dios utilizada correctamente. Tú vas a explicar algo. ¿Por qué tú lees la Biblia? ¿Cuál es el propósito de tu lectura bíblica? Algo que tienes que pensar. ¿Por qué yo leo la Biblia? Escuche. El cristiano, la persona que está en Cristo, que quiere crecer, que quiere madurar, que quiere ser activo en esta santificación progresiva, debe leer la Biblia primeramente con la intención de conocer a Dios. Eso es muy importante. Porque muchas veces lo que cuando leemos la Biblia buscando a ver qué es lo que Dios tiene que decirme a mí. A ver qué es lo que Dios tiene para mí. Muchas veces cuando uno abre la Biblia lo que está buscando es algo para resolver problemas. Amén. Y sabemos que la Biblia puede hacer todas esas cosas. Pero esa no debe ser la motivación de nosotros cuando estamos leyendo la Biblia. La motivación primordial para nosotros debe ser cuando leemos la Biblia es: yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer a Cristo Jesús. Que cuando leemos algo, Señor, yo quiero verte a ti. Yo no quiero ver qué es lo que tú tienes para mí. Yo quiero verte a ti claramente. Yo quiero tener una experiencia contigo. Yo quiero verte a ti, Jesucristo, experimentarte a ti, Jesucristo. Y después que eso suceda, ok, ahora dime lo práctico. Pero ¿de qué vale lo práctico si yo no te conozco a ti? Para muchas personas, eso es un ejercicio extremadamente aburrido. Por eso es que iglesias que se enfocan en las personas, en vez de enfocarse en Dios, Jesucristo y su palabra, son usualmente las iglesias más grandes. Porque nosotros vivimos una cultura egocéntrica. La persona más importante en nuestras vidas soy yo. Y si tú no puedes hacer nada por mí, pues yo me voy a ir a buscarme una iglesia que sí pueda hacer algo por mí. En esta iglesia, ese no va a ser el caso nunca, con la ayuda del Señor. Como pastores, nosotros los amamos a ustedes, pero ustedes no son los protagonistas de la Biblia. No somos. Dios, Cristo, amén. Cantamos cuando me despierto, in the morning, in the evening, right, in the afternoon, give me self, ¿verdad? No, es give me Jesus. Pero sin embargo, lo que queremos del púlpito es personas que nos prediquen, in the morning, give me, in the afternoon, give me, and in the evening, give me more of me. And if we don't give you, you get upset. La gente se enoja y buscan una iglesia donde le van a dar lo que quieren. Hermanos, si estamos en Cristo, lo primordial para nosotros es Cristo. Amén. Es Dios y su palabra. Y la persona que entiende eso es grandemente bendecida. ¿Por qué? Porque la persona que conoce a Cristo, la persona que conoce a Dios, la persona que conoce la palabra, se reconoce y sabe que no importa lo que venga a la vida de uno, Dios, Cristo y la palabra siempre serán suficientes. La persona que está en Cristo has chosen the better part. The part that no one and nothing in this world can ever take away. Bendito sea su santo nombre. Escucha, los cristianos que se dejan enseñar, los cristianos que se dejan redarguir, corregir por la palabra de Dios serán capaces y competentes para llevar a cabo toda buena obra. Eso es el deseo mío para mí y para ustedes. El gran teólogo John Stott dijo esto: la Escritura es el principal medio que Dios usa para llevar al hombre de Dios a la madurez. ¿Amas la palabra de Dios? ¿Deseas la palabra de Dios?
para concluir esta sección, ¿okay?, de nuestra enseñanza, me gustaría simplificar 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17 de esta manera. Quiero simplificar estos dos versículos de esta manera. Escriba esto por algún lado. La enseñanza, ¿verdad? La palabra de Dios es útil para enseñarnos, ¿verdad? La enseñanza nos protege del error. Escriba eso. La enseñanza, la palabra de Dios me protege a mí del error. Yo no quiero cometer errores. Amén. Yo quiero ser una persona que toma buenas decisiones. ¿Y cómo uno define lo que es una buena decisión? Uno define que las decisiones que uno está tomando son buenas cuando se alinean a lo que dice Dios en la Sagrada Escritura. Amén. Eso es lo que determina si la decisión mía es buena o mala. No lo que dice fulano de tal, o no lo que opine mi mamá, mi papá, no. Es lo que dice la palabra de Dios. La enseñanza nos protege del error. Redarguir o convicción nos protege del pecado. Amén. Yo quiero vivir una vida santa. Yo quiero ser santo como Dios es santo. Pues gracias, Señor, por redarguir mi corazón. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste eso? Es posible que hoy. Amén. Yo predico y el Espíritu Santo me está redarguyendo a mí. Porque me está dando convicción. Porque yo entiendo, yo necesito anhelar la palabra de Dios de la misma manera que estos bebecitos que andan por la iglesia se despiertan a las 2 de la mañana gritando hasta que le den leche. Eso es lo que Dios, mira, yo no me estoy inventando esto. Esto es lo que Dios dice. Cuando Dios dice eso es literal, eso es fácil de entender y yo digo, wow. Yo no la deseo así siempre. ¿Qué dice de mí? Que hay problemas, hay cosas, siempre, escuchen hermano, mientras estemos en este lado de la eternidad, siempre van a haber cosas. Amén. Por eso es que la palabra de Dios es útil para redarguir, ¿verdad? Para protegernos del pecado. Número 3, para corregir o corrección. La corrección nos protege del fracaso. ¿Cuántos de ustedes les gusta fracasar? Amén. Pues lee la Biblia. Amén. Y no solamente leerla, pero aplicarla, porque la Biblia nos protege del fracaso. Y también instruir en justicia significa que nos protege de la necedad. Yo no quiero ser necio. Yo deseo ser sabio. Yo deseo que ustedes sean sabios también. Amados, si tú y yo vamos a tener una perspectiva alta de la palabra de Dios, tenemos que aprender que primeramente, y ahora vamos a ir rapidísimo, la palabra de Dios es infalible. Escriba eso, la palabra de Dios es infalible. Cuando decimos que la palabra de Dios es infalible, lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios, repita conmigo, no tiene error. La palabra de Dios no tiene error, hermanos. La palabra infalible e inmutable, palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios es pura, perfecta y sin tacha. En Salmos capítulo 19, versículo 7, la palabra dice así: la ley de Jehová es que es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al ¿quién? Al sencillo. Esa palabra perfecta significa completa, entera, sin defectos. La palabra de Dios es infalible. Alguien una vez dijo esto: la infalibilidad de Dios significa que la palabra de Dios siempre estará sobre nosotros y que nosotros nunca estaremos sobre ella. Amén. Yo nunca voy a estar sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a estar sobre mí. La palabra de Dios siempre va a tener poder y autoridad en mi vida. Número 3, la palabra de Dios es eterna. En Mateo capítulo 24, versículo 35 dice así: y el cielo y la tierra ¿qué? Pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Escuchen, mis hermanos, la palabra de Dios es eterna porque Cristo es la palabra. Amén. Bendito sea su santo nombre. La palabra de Dios también es autoritaria.
autoritaria. En Salmo 119, 89, la palabra dice así: para siempre, subraye eso, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esa palabra permanece ahí, en este versículo, significa estar establecida. Para siempre, por toda la eternidad, la palabra de Dios tendrá autoridad, no solamente en el cielo, pero también en la tierra. Escuche, hermano, alguien una vez dijo esto: si Dios lo dijo, yo lo creo, punto final. Bendito sea su santo nombre. Y número 5, la palabra de Dios es alimento espiritual. Ya hemos hablado bastante de eso, pero mira ahí en Salmo 119 a 103, dice así: cuán dulces son tus palabras a mi boca, son más dulces que la miel a mis labios. Oh, hermanos, verdaderamente deseamos la palabra de Dios de esa manera. Ahora, como conclusión, ustedes recuerdan que al principio de este mensaje le hice varias preguntas. La primera pregunta que le hice fue esta: ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Dijimos que el propósito o fin principal del ser humano es que glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Amén. La segunda pregunta que le hice fue: ¿y cómo podemos glorificar a Dios? La respuesta fue: creciendo que más y más a la semejanza de Jesucristo. Amén. Y la tercera pregunta que le hice fue: ¿y cómo podemos ser semejantes a Cristo? ¿A través de qué? De un compromiso y de una entrega total a la palabra de Dios. Te pregunto en esta tarde: ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? En tu vida. O sea, verdaderamente la palabra de Dios determina tu forma de pensar, tu forma de vivir. ¿Dónde voy los viernes por la noche? ¿Cómo uso mi dinero? ¿Qué leo? ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué no hago con mi familia? ¿Me entiendes? ¿Sabes? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? Si vamos a ser santificados o si vamos a crecer como Dios desea que tú y yo crezcamos, necesitamos tener una perspectiva alta de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuándo están de acuerdo con eso? Amén. También necesitamos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Tenemos que desear la palabra de Dios como el bebé desea la leche. También necesitamos poner en práctica los principios que hemos aprendido de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, si estás presente aquí y solamente has estado en Cristo por menos de 2 años, levante la mano? Levante la mano. Sin vergüenza, ¿te acuerdas? Sin vergüenza, levántala. Yandil, te voy a decir una cosa. Usualmente a mí no me gusta decir nombres del púlpito así, pero lo poco que tú conoces, ponlo en práctica. Eso le trae gloria y honra a Dios. Es que yo no sé mucho, no importa. Lo que conoces, ponlo en práctica. Y no te quedes satisfecho con lo que conoces en este momento, porque acuérdate, la palabra de Dios es un manantial inagotable. Ustedes saben que eso, una de las cosas gloriosas del cielo es que por toda la eternidad vamos a tener la palabra que es Cristo, y por toda una eternidad Cristo nos va a enseñar algo nuevo de Él cada día. Es inagotable. Como dije, pero si vamos a crecer en nuestra santificación, dije que necesitamos una perspectiva alta, alimentarnos diariamente, poner en práctica los principios que conocemos, pero también necesitamos hacer algo, escuche por favor, con las luces prendidas en el dashboard de nuestra mente y corazón. En este momento le voy a pedir a todos ustedes que en su bosquejo había como un sticker. ¿Ustedes lo vieron? Miren ahí. Saque el sticker y levántelo así un momentito. All right.
¿por qué tenemos un sticker en el bosquejo en el día de hoy? Te voy a decir una cosa, no es para que lo pongas en tu scrapbook. Amen? That's not the reason why. It's not for scrapbooking. All right? La razón por la cual tienes ese sticker es porque a mí me gustaría, ustedes hacen lo que quieran con él, pero me gustaría que cuando salgan de la iglesia en este momento y se monten en su automóvil, ¿verdad? Y cuando vayas a prender el carrito, lo pongas en algún lugar ahí al frente del dashboard, como un recordatorio, ¿verdad? ¿Cuáles son esas luces que están prendidas en mi mente y en mi corazón? Y te digo otra cosa. ¿Cuántos de ustedes tienen un carro relativamente nuevo? Relativamente nuevo. Amén. Ok. 5 años por ahí. Bueno. Si en el día de hoy, ustedes que tienen ese carrito nuevo, para todos, pero para efecto de la ilustración, si ustedes que tienen ese carrito nuevo, si en el día de hoy, cuando van de camino para su casa, y de repentemente se le prende una luz, the engine light, right? Que no se prenda esa luz, amén. Pero si se prende esa luz, the engine light, la mayor parte de nosotros, we freak out. Nos paniqueamos. ¿Verdad que sí? Levante la mano si entienden lo que estoy diciendo y están de acuerdo. Nos llenamos de pánico. ¿Por qué? Porque eso significa que este carro que me está costando a mí un dineral, se me está a punto de dañar. ¿Cómo es posible? Y tú sabes lo que hacemos. Inmediatamente, si es un carro de taller, ¿verdad? De Ford, de Dodge, ¿verdad? ¿Sabes? No esperamos un año, no esperamos 2 años, no esperamos 3 años. Hoy mismo cogemos el celular y el teléfono y dice, hello, Ford, make me an appointment because my check engine light just turned on. I'm coming tomorrow. Pero sin embargo, ese carro no va para ningún lado. Pero lo que está aquí adentro, el alma, sí tiene un destino eterno. Es para que veamos, ¿verdad? Porque hay que pensar, ¿verdad? ¿Por qué yo respondo de esa manera con el carro cuando la luz de emergencia se prende y cuando el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios me está gritando constantemente durante un servicio o por una semana cuando estoy leyendo la palabra en un devocional? No le hago caso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que someterse, hay que humillarse, hay que arrepentirse, hay que llevar esta alma al taller espiritual inmediatamente y dejar que el mecánico por excelencia arregle mis problemas aquí adentro. Amén. Porque esa es la única esperanza que tenemos. Termino con esto y oramos. Alguien una vez dijo esto: la persona más insensata del mundo es la que tiene la oportunidad de leer, absorber, dirigir, vivir y sumergirse en la lectura de la palabra de Dios, pero no lo hace porque está preocupado con las cosas de este mundo. Hermanos y hermanas, mi oración por mí y por cada uno de nosotros es que la palabra de Dios sea lo más importante en nuestra vida, hoy y para siempre. God is good. All the time. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, esa palabra inspirada. Gracias, Señor,
Deseamos escuchar prédicas, enseñanzas de tu palabra, de tu carácter, Padre, y de tu Hijo amado Jesucristo, más que cualquier otra cosa. Ayúdanos, Señor, a desarrollar taste buds por tu palabra, por tu Hijo, Padre Santo, y por ti, Padre Celestial. Cambia nuestros hábitos de alimentos, Señor. Estamos hablando en el sentido espiritual, Padre Celestial. Y ayúdanos, Señor, a depender solamente de ti. Perdónanos de nuestros pecados. Perdónanos de nuestras ofensas, Señor. Perdónanos porque en el caso de todos nosotros, muchas de las cosas que hacemos, muchas de las cosas que pensamos, Señor, te ofenden a ti. Y una de las cosas más ofensivas que el ser humano puede hacer en este mundo es desear cosas afuera de ti, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a arrepentirnos en esta tarde. Danos el arrepentimiento, Señor. Quebranta nuestros corazones, Señor, y corrígenos, Señor. Enderézanos en el día de hoy, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu paciencia. Help us not to take advantage of it, Father. We love you, and we ask all these things in the precious name of your Son, Jesus.